¿Qué tal? Voy a acomodar un poco esto. Este es el tercer intento de Periscope que trato de hacer sobre esta novela que les quiero hablar. Los otros anteriores pues fallaron, más que todo porque no los pude subir a mi YouTube. Y el primero que no estaba muy claro acerca de cuál era mi planteamiento acerca de esta novela. Entonces, básicamente, este es mi tercer intento, espero que todo salga bien en esta ocasión. Y además quiero probar el landscape de la aplicación, que fue una de las últimas actualizaciones que hizo Periscope. Bueno, iniciemos. Les quiero hablar de la novela 10,4, que es de Ben Lerner. Ahora les enseño la portada para cuando terminemos esto la quieran ir a comprar o la bajen de Amazon, como sea. Esta es la novela. Para principiar con esta novela, pues es justo decir de que es una novela que fue finalista en el Folio Prize 2015. Ha recibido muy buenas críticas. En general, este escritor con tan solo 3 poemarios y 2 novelas, incluida esta, ya es catalogado como uno de los muy buenos escritores de su generación. Entonces, para hablar un poco de Ben Lerner y ubicarnos, pues Ben Lerner es un escritor estadounidense, nace en 1979, es originario de Kansas, ha escrito para la revista Vanity Fair, para la revista de The New Yorker, The Party Review, si no estoy mal también ha escrito para The Bomb. Incluso tiene un cuento publicado en The New York que se llama The Golden Vanity, y posteriormente se van a dar cuenta por qué hago énfasis en este cuento específicamente. Me entero de este escritor porque en una entrevista que le hacen a Town Lin en Madrid, o le preguntan sobre Madrid, pues él básicamente dice que caminar por Madrid es básicamente estar dentro de la novela de Ben Lerner que se llama Living in Atocha Station. Es una novela publicada en el 2011 y fue considerada como uno de los mejores libros en el 2011 o 2012, no recuerdo bien. Pero sí fue una novela que prácticamente hizo un boom y la crítica la recibió muy bien, y ahí es donde los críticos le empiezan a poner las fichas a este escritor, que lo proyectan como lo comentaba antes, como uno de los grandes escritores de su generación. Tiene 3 libros de poesía, uno publicado en el 2004, uno publicado en el 2006, uno publicado en el 2010. Living in Atocha Station lo publica en el 2011 y 10,4 lo publica en el 2014, bajo el sello de Granta, que también es una revista si no estoy mal, y también bajo el sello de Faber & Faber, que me imagino que son parte de este equipo que también participó o tiene algún convenio con el Folio Prize 2015. Luego de hablar un poco de Ben Lerner, este escritor tiene ya varios premios, ha concursado en varios otros donde tanto sus novelas como sus libros de cuentos, sus poemarios, han sido finalistas, o incluso 2 de ellos pues han llegado a ganar varios premios. Bueno, entrémosle de lleno a 10,4. Empezaré por el título. 10,4, a palabras del escritor, él decide poner, 10,4 es la hora que marca la torre de reloj en Back to the Future 1, cuando Marty regresa a 1985, y basado en esa escena es que Ben Lerner le pone el título a su novela, y
Back to the Future a lo largo de la novela empieza a tener cierta relevancia porque lo utiliza para plantear ciertos temas como el tiempo, el futuro, el pasado y cómo estos se afectan entre sí. Pero dentro de un ratito les voy a hablar más a profundidad de esto para no entrar en confusiones. ¿De qué va la novela? La novela básicamente gira alrededor de un acontecimiento que es... La, la novela es acerca de un escritor que publica un cuento en The New Yorker que se llama The Golden Vanity, algo que en la vida real también sucedió, pero en el universo de la novela el publicar este cuento le trae una serie de cosas al escritor en el universo de la novela, y a raíz de eso se empiezan a construir las diversas historias que empiezan a componer esta novela. Una de las historias principales también es de que este escritor, que tiene una relación con una galerista, eh, se encuentra con un pedido un poco extraño que le hace su mejor amiga, que es de que si él le puede donar esperma porque ella quiere tener un hijo de él. Saben de que no pueden tener una relación porque su relación es un poco platónica, pero ella quiere tener un hijo y la persona de más confianza o a la que más conoce pues es a este escritor, y por eso le está pidiendo el esperma. Eh, la línea de tiempo que maneja la novela, o toda la historia de la novela, se basa, bueno, está en medio entre la tormenta Irene y el huracán Sandy, que impactaron en Nueva York. Entonces, posteriormente nos vamos a dar cuenta por qué está metida ahí en medio. Entonces es muy interesante hacer esta aclaración de en dónde empieza la novela, que es cuando con la alerta de la tormenta Irene, y termina específicamente cuando el huracán Sandy impacta en Nueva York. Esto es básicamente a grandes rasgos, o sea, es la historia de un escritor que publica un cuento que tiene mucho éxito, lo contratan para extender el cuento a una novela, y a raíz de eso pues empiezan una serie de conflictos y una serie de cuestionamientos que empieza a tener el escritor acerca de dos temas que son muy recurrentes en lo que es toda la novela, que es el tiempo, o sea, pasado, presente y futuro, y en qué momento la ficción y la no ficción empiezan a borrarse. Y hay un punto en el cual uno no sabe en dónde está parado, si es ficción o no ficción. Entonces, para no hacer un lío con esto, porque realmente me he dado cuenta en las últimas 24 horas de que sí es un poco complejo empezar a explicar esta novela, más que todo por lo que yo pienso que el escritor quiere transmitir. Por eso lo voy a diseccionar por partes. Entonces, la novela prácticamente consta de 5 capítulos, en el cual el primer capítulo, el escritor Ben Lerner tira todo el argumento. O sea, uno prácticamente ya sabe de qué va toda la historia, ya sabe el conflicto de donar el esperma, ya sabe el pequeño conflicto que tiene con su novia, el conflicto que tiene para extender este cuento. Y también aprovecha ese primer capítulo para empezar a sentar las bases para lo que posteriormente serán las reflexiones acerca del presente, pasado y futuro, y del momento de la ficción, en qué momento se borra la ficción o en qué momento se junta la ficción y la no ficción. Entonces, en el primer capítulo básicamente uno ya sabe de qué va toda la historia. Y es bien interesante que en una entrevista que le preguntan esto precisamente de por qué tira todo su argumento en el primer capítulo, Ben Lerner explica de que prefiere hacerlo así para posteriormente en los capítulos siguientes no preocuparse tanto por sostener el argumento, porque todo el mundo ya sabe de qué va y se puede empezar a concentrar en otro tipo de cosas. Ese otro tipo de cosas pueden ser este tipo de reflexiones que hace acerca de diversos temas que pueden empezar a opacar un poco la historia principal y le empiezan a dar poder a otros tipos de temas o a otras historias secundarias, pero siempre dejando así un fino hilo o dejando así medio entrever que la historia principal sigue. Entonces me pareció interesante esa respuesta.
Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo, básicamente uno se topa con el cuento The Golden Vanity, que es el que se publica en el The New Yorker. Es, es justo decir el hecho de que Ben Lerner en realidad publica este cuento en The New Yorker, pero lo hace mucho antes que él empezara a escribir 10,4. Entonces, eh, eso es lo que cuenta él, de que lo escribe mucho antes. Y a partir de qué pasó con el recibimiento de The Golden Vanity, es lo que al final uno empieza a ver si es ficción o no ficción lo que plantea esta novela. Eh, Luego del segundo capítulo, el escritor, bueno, desde el principio ya nos empieza a meter a su juego un poco extraño, pero se empieza a hacer todo más claro a partir del tercer capítulo, en el cual básicamente ya nos empieza a dar ciertas pistas de cuál es la intención en realidad de esta novela y cómo está construida y qué es lo que él pretende. Ahora, para ver este punto hay momentos bien claves. Por ejemplo, antes de hablar de estos momentos claves, quiero abordar el tema del tiempo como él lo empieza a percibir. En el capítulo 1, básicamente, él empieza a hablar de Back to the Future y empieza a cuestionar ciertas escenas de qué hubiera pasado si Marty McFly hubiera hecho tal y tal cosa, como hubiera repercutido. Eso eso lo sigue abordando con temas ya más concretos, como se empieza a dar cuenta que el pasado afecta al futuro, eso lo tenemos claro, pero también lo hace al revés, de que el futuro puede llegar a afectar el pasado. ¿Cómo plantea esto el escritor? Dice que nosotros en un presente, cuando empezamos a visualizar un futuro, podemos hacer ficción en nuestro pasado con intención, para así empezar a abrir varios futuros. Entonces, basado en esta idea de que el futuro puede eh, afectar el pasado, empieza a construir varias historias o incluso empieza a reflexionar sobre varias cosas, como por ejemplo el hecho del accidente del Challenger y cómo hace Reagan su discurso. Entonces, también habla un poco del manejo de masas, pero básicamente se da cuenta que el accidente del Challenger afecta a una generación completa y que el discurso de Reagan empieza a ser ese acontecimiento tan catastrófico, lo empieza a hacer poético y lo empieza a convertir de algo muy malo a algo malo pero necesario, porque así es, y lo empieza a volver y lo empieza a convertir en héroes hasta cierto punto y empieza a ser algo bien poético en el cual empieza a transcribir o a transformar la mente de las personas que lo vieron en vivo y empezarlo a ver como algo positivo. Esa reflexión que hace el escritor me parece genial con este aspecto. Otra cosa con el tema del tiempo, empieza a hablar de que hay acontecimientos que afectan, o sea, por mínimos que sean, pueden afectar el futuro. Y hay acontecimientos que uno piensa que pueden afectar el futuro cuando en realidad no son trascendentes. Entonces habla mucho del acontecimiento, de esa trascendencia entre qué puede afectar el futuro y qué no puede afectar el futuro y cómo nosotros podemos tomar o ver un futuro y crear acontecimientos que lo afecten directamente. Eh, Uno de los ejemplos muy claros es el hecho de que el escritor del universo de la novela se cuestiona si darle un beso en la frente a su mejor amiga o darle un beso en la boca. Entonces empieza a analizar cómo puede afectar en el futuro este acontecimiento. Entonces a raíz de eso pues empieza esta pequeña reflexión. Otro punto bien interesante es el hecho de que dice de que el futuro, el segundo que sigue, va a ser diferente para todos.
Por ejemplo, nosotros podemos estar en una cena y puede pasar un acontecimiento, por lo tanto, todos los que están involucrados en esa cena, el segundo siguiente del acontecimiento va a ser un futuro distinto para todos. Esto está basado en los recuerdos o en el pasado que se alimenta de eso, pero básicamente se empiezan a desprender varios futuros en un mismo sitio. Esta idea da paso a la situación de la ficción y no ficción, que es el segundo tema que me pareció bien interesante y que se mantiene y que vuelve a él a lo largo de lo que es esta novela. Entonces, Ben Lerner, el punto clave para que da paso o donde empieza a abordar realmente la situación de la ficción y no ficción es en un momento en la novela en el cual él entra a ver esta filmación que se llama The Clock. Es una filmación real que básicamente, si no estoy mal, la filmación dura 24 horas y es básicamente un tipo viendo un reloj. Entonces, cuando él entra a ver este film, se empieza a dar cuenta que el reloj que está proyectado en la pantalla tiene la misma hora que él tiene. Tal vez difieren segundos, pero eso da paso a que él se empieza a cuestionar en realidad si existe ese momento en el cual la ficción y no ficción se pueden juntar. Y él basa eso por el simple hecho de que ellos en ese momento están compartiendo un tiempo. Y es el mismo tiempo y es el mismo espacio, por denominarlo de alguna forma. Entonces, ese lugar donde están habiendo el film prácticamente es el lugar cero, a ese lugar donde la ficción y no ficción se juntan y no entran en conflicto, sino que se vuelven algo que es indescriptible. Simple y sencillamente uno no sabe qué es, en qué momento empieza la ficción y en qué momento no empieza la ficción. Todo esto lo plantea en el primer capítulo. Lo interesante de esta novela es de que luego de que sufre este encontronazo o esta reflexión acerca de la ficción y no ficción, decide escribir un cuento que se llama The Golden Vanity. En el capítulo 2 empieza The Golden Vanity, pero antes de entrar a The Golden Vanity, el final del capítulo 1 prácticamente el escritor en el universo de la novela dice: ok, voy a escribir un cuento de los últimos acontecimientos que me pasaron, acontecimientos relatados en el capítulo 1, y lo voy a escribir y lo voy a hacer ficción. Entonces él empieza a estipular los pasos que va a dar, así como, ok, tal y tal persona que conozco se va a llamar tal y tal, este otro personaje se va a llamar tal y tal. Entonces empieza a designarle nombres de personajes a las personas con las cuales convivió en el capítulo 1. Además, empieza a maquillar ciertos acontecimientos que pasan en el capítulo 1, como por ejemplo el hecho de que en el capítulo 1 también a él le detectan una enfermedad en la aorta, en la vena, en la arteria aorta, entonces, que es potencialmente mortal. Entonces, en el cuento de The Golden Vanity, lo que hace es, en vez de decir que tiene un problema en la aorta, va a ser un tumor que también es prácticamente mortal. Él, en vez de denominarse con su nombre, como se denomina en el primer capítulo, solo se va a poner el escritor. Entonces, es bien interesante cómo él agarra sus experiencias del capítulo 1 y las hace cuento. Un cuento que en realidad existe y que está en el capítulo 2 prácticamente. Entonces, esa es la primera experiencia concreta que empieza a tener con el hecho de en dónde acaba y dónde termina, dónde acaba la ficción y dónde empieza la no ficción. O por lo menos trata de mantener esa idea, de mantener ese cuento a lo largo de la novela. O sea, ya empieza a mantener la novela en ese pequeño limbo, en donde empieza la ficción y en donde no empieza la ficción. Eso es a partir del capítulo 3, o sea, el capítulo 2 es The Golden Vanity, que es el cuento completo, que la verdad es muy bueno y prácticamente
Es el reflejo del capítulo uno, solo que con diferentes nombres de personajes, pero el argumento básicamente es el mismo, con el tema de que tiene que donar esperma a una persona y etcétera. Y a partir del capítulo 3 empieza a aferrarse más a esta idea de empezar a experimentar con el hecho de la ficción y no ficción. ¿Cómo logra hacer esto? Y voy a poner un par de ejemplos. Em, Hay un momento en el cual, bueno, hay varios momentos, pero hay los momentos más claves o más importantes donde uno se empieza a dar cuenta de este juego que empieza a hacer el escritor, es el hecho de que agarra, está en una sala o está conviviendo con otras personas en un lugar y de repente llega un personaje y pregunta por una persona en específico. El escritor en el universo de la novela se levanta y lo primero que le dice es, no, ella no está aquí porque no voy a escribir sobre ella. Eso me pareció bastante develador acerca de la intención del escritor. Otra clave que nos puede dar es un pasaje en el cual, vamos a ver, después de la publicación de The Golden Vanity en el universo de la novela, a él lo empiezan a llamar de editoriales y ficha con una editorial con la idea de extender ese cuento a novela. Eh, Él tiene un argumento, se lo plantea a su agente literario. El agente literario le dice de que no puede ir por ahí porque no es algo vendible, que necesita hacer algo más vendible. Y lo que se le ocurre al escritor en ese momento es plantear otro argumento. Este argumento es una historia que páginas atrás una persona que trabaja con él se la contó. Entonces prácticamente el escritor en el universo de la novela se adueña de esa historia, le cambia algún par de cositas y se la traslada a su agente. Y el agente dice, ok, sí, eso me parece mucho más interesante. Entonces ese hecho, el hecho de adueñarse de historias, maquillarlas un poco y hacerlas ficción. Eh, otro, otro punto que es tal vez no menos importante, pero sí es un poco clave, es el hecho de que desde el principio él quiere hacer un libro acerca de un dinosaurio que fue descubierto hace un montón de tiempo y que por sus características y por su cabeza empiezan a decir de que es una especie nueva. Posteriormente, muchos años después, se empiezan a dar cuenta de que realmente no es una especie nueva, sino que ya es una especie conocida y que realmente la cabeza que encontraron de ese dinosaurio pertenece a otro tipo de dinosaurio. Entonces, prácticamente lo que trata de hablar ahí es el hecho de que cómo hicimos ficción el pasado para empezar a construir un futuro y el futuro se destruye en el momento en que se dan cuenta que el pasado fue ficción, porque a partir de que supuestamente habían descubierto este nuevo tipo de dinosaurio, hay museos que empiezan a replicar sus huesos y un montón de cosas, empiezan a sacar un montón de cosas sobre este dinosaurio de ficción, por denominarlo de alguna forma. Entonces, ese es otro pequeño ejemplo de que nos da Ben Lerner para empezar a establecer por dónde va su novela o por dónde va su idea acerca de cómo empezamos a hacer ficción muchas cosas. O sea, muchas cosas de nuestro pasado. Eh, a lo largo, bueno, estos son básicamente los dos temas de reflexión muy intensos que tiene el escritor y básicamente que es la reflexión general que sostiene la novela y la forma en cómo él lo plantea me parece increíblemente buena. A lo largo del libro nos vamos a topar con diversas historias que son bastante buenas y con otros personajes que reflejan cosas muy interesantes. Pongámosle, el escritor en algún momento empieza a hablar acerca del Occupy Wall Street y lanza una pequeña crítica en venir y decir, para muchos, o sea, hablando un poco de las realidades o de las diversas realidades que pueden estar en un mismo lugar, dice, para muchos el Occupy al final puede ser simple y sencillamente un performance, que realmente mucha gente no sabe
no sabe si es real o no, simple y sencillamente crean una ficción y deciden estar ahí por algún, ya cada uno por diversas situaciones, y solo tratan de seguir el juego de la ficción y hacer un performance completo. Eh, otro, otro, otro tipo de cosas que me parecen interesantes es esta reflexión acerca del Challenger, del accidente de este Challenger, en el cual él habla y enfatiza mucho en lo que es el presente. Él dice de que hay varias formas en cómo pudo haber afectado este accidente dependiendo de las personas de cómo lo vieron. Es muy distinto cómo le va a afectar a alguien que lo vio en vivo, o sea, ahí en el suelo, que lo vio así en vivo. Es muy diferente a cómo lo pudo haber afectado a la persona que lo estuvo viendo vía televisión, y es muy diferente cómo lo pudo haber afectado a las personas que simple y sencillamente lo vieron 2 horas después y se enteraron de este accidente. Entonces hay muchas realidades basadas en un solo acontecimiento, y todo depende del hecho de cómo lo vimos o cómo lo estuvimos viviendo. Eh, habla, habla también del manejo de las masas por medio de esta ficción. También habla del el tema recurrente básicamente, o una de las líneas principales de la historia, es el hecho de que él va a donar esperma a su mejor amiga. Entonces, esta inseminación artificial por la cual se sostiene casi toda la novela, básicamente también estamos hablando de una ficción, porque al final es un amor platónico que existe entre ellos, saben de que no se iban a acostar juntos, por mucho, aunque lo intentan en algún momento, pero se dan cuenta que al final no es real, y deciden hacer una ficción con el, o sea, se me hace una muy buena analogía del rollo de eso de crear ficción. Eh, ahora, ¿por qué hice énfasis al principio con el rollo del huracán Sandy y la tormenta Irene? Es el hecho de cómo, o sea, aparte de que tiene varias historias, toca varios puntos o varios temas, desde el seguro social en Estados Unidos hasta las drogas, o sea, los calmantes, la neurosis, la ansiedad, que es propio de esta época. Habla también o plantea casi al final ese escenario posapocalíptico que sucede cuando se estrella Sandy en Nueva York. Entonces, ese cambio de estar en una realidad donde todo está bien, que no sé qué, y al final tirarnos a ese escenario posapocalíptico, se me hizo genial. Por lo tanto, creo que esta novela es muy completa porque abarca muchas cosas, y al punto de ya tirar un escenario posapocalíptico ya casi al final, ¿verdad? Eh, todos los temas que toca, todas las historias que toca, hay un punto en el cual uno se empieza a dar cuenta que no sabe si es realidad o ficción, o van bajo ese argumento de que todo puede ser ficción totalmente. Pongámosle, hay una historia que le cuentan al, al, al escritor que está en el universo de esta novela, que es increíble. O sea, en el universo de la novela es real la historia, pero posteriormente uno se empieza a cuestionar si qué tan real es esa historia en ese universo, o tal vez la persona que se lo contó solo hizo una ficción. Es algo que pasa mucho en general, o sea, cuando uno cuenta una anécdota o algo, pues realmente uno le agrega cosas o le quita cosas, o sea, todo para ver un poco más cool el hecho de la anécdota. Entonces, y esos tintes o esas pinceladas de ficción pueden originar futuros, o sea, diversos futuros muy distintos a los que hubiera podido originar esa misma anécdota si uno lo hubiera contado de una forma tal cual fue. Eh, ¿Cómo trataría yo de explicar esta novela? Vamos a ver, a mi entender, esta novela entreteje en sus páginas. Vamos a ver, es como
El escritor Ben Lerner crea un escritor dentro del universo de la novela que tiene su propia realidad. Entonces nos vamos a quedar con esa realidad ahorita. El escritor dentro de ese universo, dentro de esa realidad, empieza a crear ficción y no ficción dentro de la novela. O sea, a lo largo de, o sea, con el cuento, con apropiarse de otras historias. Entonces, básicamente, el escritor en el universo de la novela hace una autoficción durante toda la novela. Y a su vez, este escritor dentro del universo de una novela es el resultado de una autoficción que hace el propio autor. Entonces es como esas muñecas rusas que uno les va sacando como los muñequitos, ¿va? Eh, Básicamente yo algo así podría definir esta novela y me parece genial el hecho de cómo logró construir todo esto Ben Lerner. Eh, otra forma de, otra lectura que se le puede dar a esta novela, creo yo, que es trata de reflejar un poco el proceso creativo de un escritor, el hecho de que venga y tome su contexto o tome una experiencia personal y la haga ficción y empiece a escribir un cuento o una novela sobre esa experiencia. Lo curioso de esto, bueno, en la novela está como, yo creo que sí se pueden identificar bien todos esos pasos, o sea, cómo el escritor piensa en el momento de decir, ok, tengo que escribir esto, me voy a basar en esto y lo voy a maquillar un poco acá y voy a hacer esto, etcétera. Lo curioso de esto es de que no está basado en general en la experiencia propia del autor, bueno, sí está en la experiencia de Ben Lerner, pero la novela va enfocado a que ese es el proceso que lleva el escritor dentro del universo de la novela. Entonces, al final da la impresión que este famoso argumento que nunca le aceptaron al escritor de la novela en el universo de lo que es esta novela, el famoso argumento que no le aceptaron para extender The Golden Vanity, es en realidad la novela de 10,4. Entonces da la impresión que 10,4 la escribe el escritor que está dentro del universo de la novela y no Ben Lerner. O sea, esa sensación es genial, simple y sencillamente. O sea, y yo creo que da esa sensación, o el éxito de esta sensación es el hecho de que durante gran parte de la novela estamos en ese limbo, en el cual no sabemos la realidad que maneja el universo de la novela, en qué momento esa realidad se vuelve ficción y en qué momento esa realidad pues, es real. Entonces, a partir del capítulo 3 uno se empieza a dar cuenta de ese tipo de cosas, se empieza a dar cuenta cómo el escritor en el universo de la novela empieza a brincar de un momento a otro, o cómo empieza a usar experiencias previas para seguir construyendo esta novela. Creo que es la forma un poco más clara que puedo explicar esta novela. La verdad que vale un montón la pena leerlo. Se me hace un muy buen escritor y con una capacidad para mantener las historias muy buena, y sobre todo porque también reta un poco al lector a ese hecho, al momento de tratar de definir, ok, ¿qué es, va? ¿Dónde estamos? O sea, ficción, no ficción, cómo las acciones del pasado empiezan a repercutir en el futuro, o cómo la visión del futuro empieza a construir ficciones en el pasado. Y todo desde un presente que al final se vuelve incierto, simple y sencillamente. Léanla, búsquenla. La verdad es que es un autor que vale un montón la pena leerlo. Eh, es súper recomendable esta novela, y sobre todo por todo este tipo de reflexiones que tiene acerca del tiempo y la ficción y la no ficción, y la capacidad de, bueno, también la visión que tiene este autor, Ben Lerner en general, acerca
de estos acontecimientos importantes y actuales también es muy interesante. Como por ejemplo eso del Occupy, que al final dice, bueno, al final tal vez todo es un performance, ¿va? O sea, no lo sé, pero es posible. Em, es muy entretenida. eh, uf, tiene un sinfín de cosas, o sea, de verdad que toca un montón de temas, pero si ya me empiezo a meter en todos esos temas o esas otras lecturas que puede tener esta novela, el Periscope va a durar 2 horas, ¿va? Y solo nos vamos a volver un relajo. O sea, básicamente yo aquí les dije lo básico y lo que yo más o menos entendía de esta novela y lo que yo creo que realmente el escritor quiso hacer. Y, y ese quiso hacer, que es básicamente ese plus ultra que le da a este escritor para uno considerarlo como, ok, sí, puede llegar a ser uno de los mejores de su generación sin problema alguno. La facilidad con la cual describe eh, tiene un estilo fragmentado, pero no tan evidente como el de otros escritores de los que he hablado. Maneja una descripción muy tranquila y todo, no es tan puntual como otros escritores que he hablado. Nace en el 79, por lo tanto yo creo que esa colita de la Lit vino después, pero sí creo que fue uno de los escritores que pudo haber sido referencia más que todo en su poesía para empezar a construir este movimiento de Al-Lit. Y sobre todo porque uno de los máximos exponentes de la Al-Lit lo empieza a hacer referencia de él, o sea, empieza a decir, ok, sí, yo me leí a este tipo y el tipo es genial, ¿va? Entonces, también creo que por eso fue bien importante que yo leyera este libro. Y más que todo aunque no es nuevo el tema de la autoficción ni nada, pero sí creo que por lo menos el planteamiento que él tiene y la forma en cómo estructura toda la novela en esos 5 capítulos me parece formidable. Además, en varias páginas tienen fotos que tratan de describir un poco más su idea, como por ejemplo hay una foto donde sale Marty McFly ya desvaneciéndose, entonces es como trata de reflejar un poco cómo afecta el pasado al futuro y cómo puede ser viceversa. Sin nada más que decir, léanla, la verdad es muy recomendable. Eh, si tienen algún comentario, queja, lo que quieran, me pueden escribir a blackcat-9153 y nos estamos viendo.